Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Velázquez Guarín, soy estudiante de Derecho de la Fundación Universitaria del Área Andina. En esta noche vamos a hablar sobre las obligaciones, vamos a hablar sobre el origen, los efectos de las obligaciones, las formas de extinción de las obligaciones y las causas de extinción de las obligaciones. Para iniciar, daremos un breve inicio hablando sobre qué son las obligaciones. Estas son fundamentales en el ámbito del derecho civil, ya que regulan las relaciones jurídicas entre individuos, es decir, entre dos personas o más, cuando se relacionan sobre un negocio, sobre algún valor que se genera entre una persona y otra. ¿Esto con qué fin lo hacen? Es para entender su naturaleza y es esencial para analizar su origen como tal. El origen de las obligaciones se encuentra en diversas fuentes principales, en los contratos y en la ley de los actos ilícitos. Los contratos son acuerdos entre voluntades que generan los derechos y deberes entre ambas partes. Por ejemplo, cuando una persona compra un bien, se compromete ante ya sea la ley o ante otra persona pagar cierta suma de dinero, la cual esto se genera una obligación. La ley, por otra parte, establece las obligaciones de manera automática, como las que surgen en la responsabilidad civil, donde una persona debe indemnizar a otra por los daños causados en los actos ilícitos. Los efectos de las obligaciones. Los efectos de las obligaciones son múltiples y se manifiestan en la necesidad de cumplir con lo pactado, digámoslo así. El principal efecto es la creación de un vínculo jurídico que obliga a la parte deudora a prestar un servicio o entrega del bien al acreedor. Este, este cumplimiento puede ser forzado a través de acciones legales si es necesario. Además, el incumplimiento de una obligación acarrea consecuencias legales que pueden incluir daños y perjuicios, así como la posibilidad de solicitar la resolución del contrato. Formas de extinción de las obligaciones. Las obligaciones pueden extinguirse en varias maneras. Cada una de las particulares formas más común es el cumplimiento, donde el deudor satisface la obligación en los términos acordados. Otras formas incluyen la compensión, que ocurre cuando por alguna parte deben hacer un acuerdo mutuo y se cancelan las deudas. La novación, que implica modificar la obligación original por otra nueva. Y la renuncia, que es donde el acreedor decide liberar al deudor de su obligación. Las causas de la extinción de las obligaciones. Tenemos como el incumplimiento de pago, que es la forma más común de la extinción del incumplimiento de la obligación. Esto ocurre cuando el deudor realiza la presentación acordada, ya se ha entregado un bien o presentado un servicio. Una vez se cumpla esta obligación, el acreedor deberá proporcionar un recibo conforme a la extinción de esta misma. Otra causa de extinción de la obligación es el perdón de la deuda. El acreedor puede liberar al deudor de su obligación mediante un acto de perdón. Este perdón puede ser total o parcial. En algunos casos debe formalizarse por escrito para ser efectivo y para seguridad tanto del deudor como del acreedor. Por otra parte tenemos la confusión.
La confusión se produce cuando las figuras del acreedor y del deudor se unen en una sola persona. Por ejemplo, si una persona hereda una deuda que tenía con ella misma, la obligación se extingue automáticamente. La novación. La novación implica la creación de una nueva obligación que sustituye a la anterior. Para que esto ocurra, es necesario que las partes acuerden la misma modificación de la obligación original, lo que resulta a la extinción de sí misma. La compensación. La compensación se da cuando dos personas son deudoras y acreedoras. Esto es si son entre sí. Si una persona debe a otra o ya sea viceversa, las deudas se cancelan mutuamente hasta donde sea lo más posible. Imposibilidad de cumplimiento. Si por causas mayor o ajena a la voluntad de las partes se vuelve imposible cumplir con la obligación, un ejemplo, la destrucción de un objeto de la obligación será extinguida automáticamente. Muchísimas gracias, muy buenas noches.